Bueno, muy buenos días. Hoy es domingo 5 de julio, como cada día lo hacemos diariamente. Desde hace poco más de 100 días vamos a dar el reporte con relación al COVID. La muy buena noticia es que ya llevamos 213 hisopados negativos y que a la fecha, por lo menos a esta hora, no tenemos circulación viral en Carlos Casares. El último vecino ya está recuperado, y esa preocupación que teníamos hasta hace unos días, de alguna manera estamos más tranquilos. Tenemos 188 vecinos en seguimiento, 1807 infraccionados. Hoy, como cada domingo, me está acompañando el director del hospital, a quien le agradezco que me esté acompañando, y obviamente que seguramente va a dar algunos datos de interés, y posteriormente seguramente voy a hacer un cierre yo. Así que, Wilson, muy buenos días, gracias por estar. Hola Walter, buenos días a todos. Bueno, una cosa que hemos hablado inclusive el domingo pasado es que si bien estamos en fase 5, habíamos hablado de no estigmatizar a la gente que puede llegar a tener COVID positivo o coronavirus. Los recaudos que debe tener la gente y enfatizar nuevamente esto de no tener la posibilidad de flexibilizar el uso del barbijo, la distancia y el lavado de manos. Haciendo esta salvedad, hacemos hincapié en que gran parte de las ciudades asociadas o alrededor de Carlos Casares, Mercedes, Chivilcoy, Bragado, Alberti, Suipacha, todos han tenido un aumento importante en los últimos 10 días de casos de coronavirus. A partir de esa situación, por ejemplo, en algunos lugares se ha tenido que poner en aislamiento no solamente 100 personas, sino que el número de casos ha aumentado en forma exponencial, de tener no uno o dos casos, sino de tener más de 30 casos. Una de las cosas que son sumamente importantes y que, por ejemplo, el día viernes o jueves se confirmó también Henderson, que tiene casos positivos de coronavirus. Bolívar también confirmó que tiene en las últimas 24 horas un caso que tampoco tenía anteriormente. Eso significa que seguimos insistiendo en que vamos a tener posiblemente otros casos. La intención y más allá de aseverar que es una posibilidad de tener casos nuevos de coronavirus, es que nosotros en lo personal, desde el Comité de Salud, y es algo que nos acompaña Walter, estamos tratando de siempre estar un pasito adelante, y eso significa empezar a buscar y seguir buscando los pacientes asintomáticos, y a partir de los pacientes asintomáticos poder hacer un diagnóstico mucho más temprano y evitar brotes en la localidad. Más allá de que tratemos de estar varios pasos adelante para evitar un brote de COVID positivo en Carlos Casares, es sumamente importante que la gente tome conciencia que cuando hace reuniones o ingresan personas de otros lugares pueden tener circulación comunitaria y o lo que se llama circulación en conglomerado. Eso es dinámico, que puede variar de una semana a otra. Y al variar de una semana a otra, eso puede hacer la diferencia para que nosotros podamos tener casos o no. La flexibilización de estar en fase 5 por el no tener casos o por las características cómo se fue desarrollando en Carlos Casares esta pandemia inclusive, nos lleva a que la gente tome conciencia de que cuando nos plantean va a venir una persona, no sé, de Mercedes, pero va a venir un ratito, va a pasar un ratito y todo lo demás, significa que la propia persona que nos consulta, que va a venir una persona de un lugar donde hay circulación comunitaria y o circulación en conglomerado, no minimice el hecho de que va a venir 5 minutos, 10 minutos o 15 minutos. La situación de riesgo está latente y después cuando ocurra por flexibilización de algún vecino de Carlos Casares que ingrese una persona donde con esas características, aunque sea asintomático, una vez que se produzca el brote, muchas veces nos pueden plantear por qué lo dejaron entrar. En realidad nosotros no es una cuestión de buscar ser policías o el trabajo que inclusive tiene la Guardia Urbana de controlar a todo el mundo, sino que en realidad la población tome conciencia de que es sumamente importante
la responsabilidad. Y de esto quedan dos cosas. Uno, para saber la persona que va a entrar a Casares de dónde viene, y lo segundo es el casarense que tengan las medidas de cuidado cuando se va a relacionar con personas de otras localidades. Lo que le preguntamos básicamente cuando tenemos que hacer un seguimiento es lo siguiente: ¿usó barbijo tanto la persona con que ingresó como la persona de Casares? El barbijo es no un tapaboca, es el tapa nariz y boca. Segundo, estuvo con cierta distancia de la persona que ingresó. Y lo tercero es si se lavó las manos. No le preguntamos si tiene síntomas solamente, le preguntamos si esas tres cosas básicas las cumplió. Si no las cumplió, entonces podemos estar en un problema. Más allá de que después podamos minimizar de que yo un ratito me corrí el barbijo, en algún momento me acerqué un poquito más. Insisto, esto va a estar durante mucho tiempo con nosotros. Las tres medidas básicas son las más importantes que hay. Y justamente ayer salieron algunas publicaciones sobre los tapabocas. Salieron las publicaciones en función de que inicialmente era tapaboca para que la gente no comprara o no saliera a colapsar el sistema de compra en las farmacias, inclusive de barbijos. Pero el tapaboca no es solamente para tapar la boca, el tapaboca tiene que tapar la nariz. Dentro de eso, un N95, que es un barbijo que se utiliza básicamente también en la parte del área de salud, no tiene prácticamente filtrado o posibilidad de contagio. Después existe el otro extremo, que son los tapabocas, que tienen una posibilidad de transmitir o que salgan unas gotitas a partir de una tos, un estornudo, de hasta 1 metro y menos. Si los barbijos de tela cubren la nariz y la boca, la transmisibilidad que puede hacer a través de ese barbijo es de aproximadamente 50-60 centímetros, con una sola tela. Con dos telas o con un pañuelo es de aproximadamente 20 centímetros. Entonces, si con eso algo tan básico que utilizar un barbijo de tela con dos capitas que tape la nariz y la boca, disminuimos los riesgos para uno y para el otro también, creo que eso es la medida que va a quedar durante mucho tiempo y la medida de seguridad más importante que tenemos. Y lo segundo de importancia es la cierta distancia que hay con la persona que nos relacionamos y mucho más con la gente que viene de afuera. Ya hay estudios y estamos viendo epidemiologías de zonas del AMBA, que hay circulación y que cada vez hay más brotes. Entonces, si bien estamos haciendo, y ya se hizo, y estamos siguiendo por protocolo un montón de gente, el hecho de hacerle solamente un hisopado no significa que se tengan que relajar y tengamos que flexibilizar las medidas de cuidado. Todo lo contrario, debemos enfatizar en las medidas de cuidado básicas que tiene que tener la gente. Algunas veces podemos pensar que la gente que viene de afuera, tener ese pensamiento, o puede ser, que puede ser un paciente portador de coronavirus. Toda persona que venga de afuera, que no viva en Carlos Casares, podemos pensar que es un paciente potencial de portación de coronavirus. Sabemos que el 66 al 70% son asintomáticos, entonces es sumamente importante tener esa precaución. A partir de ahí queda en el cuidado y la responsabilidad de los casarenses que podamos seguir en esta fase. ¿Es una posibilidad que volvamos a tener casos? Por supuesto, como todas las localidades cercanas. Ahora, si tenemos estas medidas y tenemos los protocolos, la idea es no tener un brote, sino es tener un caso, que son muy diferentes este tipo de situaciones en el manejo, y esto ayudaría mucho también a los que, como por ejemplo ayer empezamos a flexibilizar más, o se empezó a flexibilizar mucho más en Casares, la salida y los negocios, que podamos sostenerlo en el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Wilson. Con relación a lo que recién sobre el final mencionaba Wilson, quiero agradecer muchísimo el comportamiento de los vecinos, tanto con relación a los negocios, con la extensión de las 2 horas que hicimos en el día de ayer, como los bares y los restaurantes. La verdad que el comportamiento, por lo menos que la información que me llegó tanto de la Guardia Urbana, de la policía, y algunas fotos que algunos propietarios de estos lugares me fueron enviando para mi tranquilidad, fue mucho más que aceptable, así que seguramente en la semana estaremos haciendo la evaluación, pero creo que todo tendería a que la semana próxima
estaríamos habilitando los sábados y los domingos. Sí quiero dos cuestiones. Yo la verdad no sigo mucho las redes sociales, por una cuestión mía personal de estilo en esta etapa, fundamentalmente que circulan demasiada información y no quiero confundirme a mí mismo. Pero sí me dicen que están subiendo fotos de reuniones en horarios no convenientes y de más de 10 personas. La recomendación es que no la hagan. Y menos si no es de familia. No la hagan. Si es una familia, tenemos muy acotado el nivel de la propagación del virus. Si en realidad son más de 10, como me han comentado que andaba algunas fotos circulando que eran alrededor de 14 o 15 personas las que se habían juntado, y además son de familias distintas, si alguno durante esa noche o durante ese día contagiaron al resto, la propagación puede ser increíble. Vamos a tener flor de problema. Entonces apelo a la responsabilidad. Sé que tenemos las ganas de divertirnos, de salir, de pasarla bien, me parece fantástico, pero seamos cuidadosos. Y lo otro que le pido es, en lo posible tampoco difundan este tipo de imágenes, no están buenas. Lo que hagan, si lo pueden dejar en el marco de lo privado y no en lo público, me parece que es un buen ejemplo también, porque lo que están subiendo una foto como esa es un mal ejemplo. No creo que lo podamos utilizar nosotros para tomar una medida de infracción de algo, tampoco es la idea, pero sí decirles de que no tiene ningún sentido que estén infringiendo la ley y que además estén poniendo en riesgo al resto de los vecinos. No tengo nada contra las reuniones, me parece que son fantásticas, que hace falta tener vínculos, pero seamos cuidadosos. Debemos ser muy pacientes en este momento, porque ustedes saben que no solo nos preocupa el ámbito donde está Wilson, que es la salud y que es el defender la vida, sino nos preocupa lo laboral. El retroceder una o dos fases para atrás es un montón de comercios que van a tener muchos dolores de cabeza. Algunos recién empezaron a abrir. Entonces, la verdad que no queremos que esto impacte negativamente en la actividad comercial, laboral de un montón de gente que después le resulta muy difícil la subsistencia. Entonces, cuando apelo a la responsabilidad, no solamente apelo a la responsabilidad con relación a la vida de las personas, apelo a la responsabilidad social con relación a aquellas personas que necesitan trabajar para alimentar a su familia. Seamos cuidadosos y seamos responsables. Y la otra, le pido paciencia, porque no podemos habilitar más accesos de los que tenemos por una cuestión de cantidad de personal. Sé que hay pedidos para que cambiemos, hagamos modificaciones, nos hemos sentado un montón de veces con la mesa de emergencia para analizar las distintas situaciones y demás. No es viable que estemos haciendo muchas modificaciones, cambiando ahora, y no podemos, porque además, esto que mencionaba Wilson también, no sabemos cuánto tiempo va a permanecer esto. Puede ser que esto dure un mes, puede ser que esto dure 2 meses, puede ser que esto dure 3 meses. ¿De qué va a depender? Y va a depender del nivel de los contagios, va a depender de la variación de la cantidad de circulación que haya con relación al virus, y por otro lado, en cuánto tiempo se demore la obtención de un tratamiento eficaz o de una vacuna. La vacuna no está, el tratamiento eficaz tampoco, y sí está la preocupación porque no estamos bajando en el nivel que quisiéramos en la cantidad de circulación del virus, y lo que estamos sintiendo es que a veces el virus lo hemos tenido nosotros, de hecho hemos tenido 3 casos, pero hoy notamos también que el virus ha avanzado mucho más sobre el interior también. O sea, antes estábamos obviamente proporcionalmente, es lógico que el AMBA tenga mayor cantidad de enfermos, pero hoy lo que estamos notando es que ese corrimiento hacia el interior se está dando progresivamente. Por lo tanto, más que nunca le pido paciencia, le pido responsabilidad y le pido solidaridad. No nos olvidemos que en esta etapa la clave es que nos cuidemos entre todos.